James Barús. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas de interés a nivel internacional, temas a nivel nacional, temas a nivel estatal, temas a nivel municipal. Mi nombre es Christopher James Barús y me da muchísimo gusto dar la bienvenida a la gente que nos escucha en radio, en Antena 102.5 FM, a la gente que nos ve en redes sociales y a los que nos ven en 173 de Total Play. Quiero dar la más cordial bienvenida a tres panelistas ya de Entre Generaciones de manera habitual, a quien representa la generación Baby Boomer, a Elena Rojo, ella es activista. Elena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mucho gusto de estar aquí con ustedes y vernos de lejitos. Sí, me da Así gusto. es, para seguirnos cuidando, Elena. Así es. A quien representa a la generación X, Héctor Villalobos, empresario. Héctor, también panelista de Entre Generaciones. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Christopher, buenos días a todos. Gusto de saludarte. Y a quien representa a la generación millennial, a mi generación, a Enrique Torres, él es empresario. Todo el mundo le decimos Champi, así que Elena y Héctor no se agüiten si le dicen Champi, porque si le decimos Enrique Torres, luego ni él mismo se conoce. Champi, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen día, ya nadie me conoce como Enrique. De hecho, si me lo topo en la calle y me gritan Enrique, ni voy a voltear, así que el Champi. Gracias, muchas gracias, Elena, Héctor, Enrique, Champi. Y el día de hoy tenemos un gran programa para hablar de tres temas importantes. El BOA, que fue anunciado la semana pasada en una conferencia mañanera por parte del presidente López Obrador. ¿Qué está pasando en Ojinaga? Seguimos con el problema del agua y qué pasó en Ojinaga la semana pasada. Y el semáforo naranja en Chihuahua. El primer bloque, BOA. El bloque amplio opositor. Y vienen grandes preguntas. El presidente de la República la semana pasada en una conferencia mañanera, como lo acostumbra afortunadamente en un medio de información circular todos los días, informa al pueblo de México, y dio a conocer un documento que le llegó a Palacio Nacional, que está conformado por distintos miembros de la sociedad civil, partidos políticos, comunicadores, que conforman un bloque amplio opositor, que lo que buscan es evitar que el presidente y el partido político del presidente Morena gane las elecciones en 2021. El Partido Acción Nacional denuncia al presidente ante el órgano nacional electoral. El Frena, los que han venido haciendo marchas y caravanas por carros, siguen movilizados en todo el país, y reuniones de gobernadores de Acción Nacional en donde firman el apoyo, pero sobre todo firman el ir con todo rumbo al 2021. Viene una gran pregunta, y Elena, te pregunto para iniciar con esto, ¿es real esto del BOA o es un enemigo creado, como dicen muchos, por el actual gobierno para distraer la atención? ¿Qué opinas, Elena? Pues por supuesto que es más real que esta pluma que les estoy mostrando, ¿no? Sabemos que desde hace muchísimos años hay gente que no quería que llegara el presidente. O sea, eso es, ahí está, en la historia. Y por supuesto que una vez que se ganó, ya va a ser 2 años, por cierto, de manera apabullante, pues estas personas no se quedaron quietas, están en su derecho, quieren ser oposición, pero la verdad es que como son tan, el PRI y el PAN quedaron tan apabullados, el PRD pues a punto de desaparecer, pues es la sociedad civil, tanto organizada como espontánea, como medios de comunicación, los que han creado este bloque, que yo creo que no es nuevo, ¿sí? Está el Frente, el Frena, está los gobernadores, han ido cambiando de nombre, llevan como 4 o 5 nombres y este sería el último de ellos, ¿sí? Insisto, están en su derecho de armarlo, están en su derecho de ser oposición, ¿sí? Pero yo sí la veo muy pobrecita, pues ni siquiera saben lo que es el comunismo y están en contra, ni siquiera saben, nunca han estado en Cuba y tienen miedo de que nos vayamos a convertir como en Cuba, porque ahí andan las
las fotos, ¿no? Con miedo y poniendo fotos de Cuba desastrosas, pues no conocen porque es bellísimo Cuba, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí están, ahí están, yo digo de manera muy, muy irresponsable en algunas cuestiones, como esto de que demandaron al presidente ante el INE porque dio a conocer, pues no debería extrañarles. Lo que hace nuestro presidente es informarnos día a día de lo que los medios no informan, ¿sí? Mandan a sus reporteros y la verdad es que es raro que informen de lo que ahí se dice. Entonces, Ok. bueno, informa, ahí está, pero también vale la pena comentar algo, ¿eh? Morena acaba de demandar al Faro ante la fiscalía, pues por toda la cantidad de préstamos que, que ha solicitado y con pretexto de la pandemia, y sin embargo no se ve nada. ¿Dónde ha quedado esa cantidad de dinero? Bueno, pues ahí está la respuesta de Morena, ¿sí? Muy Que no bien. se le esperaba. Héctor, gracias, Elena. Héctor, ¿qué opinas del BOA? Mira, no es casualidad que esté saliendo ahora ya que estamos terminando la pandemia. Se acerca pues la época electoral y vamos a estar viendo tanto opositores del presidente como gente afín al presidente tratando de posicionar una idea. Pues la gente que se dedica a la comunicación sabe que toda información que tú presentas pues tiene que tener una fuente de dónde salió esta información. No es el caso del documento que presentaron, que presentó pues, un vocero del presidente y del cual no saben cómo llegó o no quieren decir, en dado caso de que realmente haya llegado por fuera. La realidad es que efectivamente los que se mencionan en el documento sí son abiertamente pues opuestos al presidente. Algunos se han deslindado de este BOA, que pues, mencionan ellos que no son miembros de este movimiento, que en esencia pues no están mencionando nada ilegal, pues están en contra del presidente y quieren hacer valer su democracia para dar ciertos objetivos como el quitarlo del mandato, que fue una propuesta del mismo presidente. En esencia, si ese documento es real, pues estaríamos nosotros presenciando nada más a ciudadanos y personas que están reuniéndose de manera legal y democrática con un objetivo en común. Si no es verdad este documento se lo sacaron de la manga, pues la verdad es que es una jugada política muy interesante, sobre todo a unas semanas de que el país va a dejar el confinamiento y que esto abre una época de lucha ideológica rumbo a las elecciones intermedias. En el documento, como mencionaba, pues están actores que siempre han estado en contra de Andrés Manuel, sin embargo ahora los deja expuestos, sorprendidos y con una necesidad de desmarcarse del movimiento. Además, políticos, medios de comunicación y población en general va a estar siguiendo los movimientos de los miembros del BOA. Va a haber un marcaje personal de ver qué es lo que está pasando. Entonces, va a ser muy interesante de lo que pues el sacar a luz de este documento va a traer, independientemente si es real o no es real el movimiento. Champi, pero vaya, ¿es negativo estar en contra del presidente como se ha planteado dentro del BOA o es positivo? Vaya, estamos en una democracia. Mira, yo digo que siempre ha existido, ¿no? O sea, no le veo nada malo, así como comenta Héctor, de que y la señora, que es algo que siempre ha existido, siempre va a haber grupos de poder, o sea, yo lo veo más como que es el delirio de persecución del presidente, ¿no? Así de que se está curando en salud de las elecciones que vienen, porque los resultados pues, ya no van a ser los mismos que cuando él empezó. Pues yo digo que es lo que está haciendo, se está curando en salud, o sea, no le encuentro otra razón. Él siempre ha sido oposición, y no que él no sepa que él siempre estuvo en grupos de oposición, o sea, él sabe que desde el día que entró ya hay gente queriéndolo tumbar, y luego él solo se puso su meta pues de que de que puede haber revocación de mandato. Entonces, ¿qué más quiere? O sea, es obvio que existe eso. O sea, lo del BOA. Que no le sorprenda, dice Champi, Elena,
pues a final de cuentas es un grupo de personas que les llegó un documento que se están organizando, es lo que dice el documento, para poder ir a la elección del 2021 y en el 2022, en marzo del 2022, pedir la revocación de mandato. Pero ¿es este el momento de poderlo hacer? ¿Y por qué lo da a conocer el presidente, Elena? ¿Por qué crees que lo da a conocer él? Mira, independientemente de cómo se señala, de cómo le haya llegado, pues yo creo que hay muchas pruebas evidentes de que estos personajes que aparecen en el BOA, pues han estado haciendo lo suyo, ¿sí? No, recordemos las palabras de este Héctor Aguilar Camín, que la verdad a mí me sorprendió porque lo tenía en otro concepto, ¿sí? Pues sí me sorprendió que pendejeara de manera real, pendejeara al presidente. Me llama la atención la forma en que se expresan algunos personajes, cada uno por su lado, ¿sí? Los comunicadores, cada uno por su lado. Y bueno, pues, si forman o no de manera formal ese bloque, yo creo que dentro de lo individual están en contra y bueno, pues fue una forma a lo mejor de desenmascararlos, ¿sí? Finalmente, esa es su postura, bueno, pues que todos sepamos que, que están en el mismo cajón, ¿no? ¿Sí? Todos, ¿sí? Héctor, ¿se Entonces, desenmascararon, como Héctor? como decía Héctor, Se, lo dijo en un buen momento de algo que ya sabíamos, porque cada uno está actuando. Uh-huh. Héctor, ¿lo Precisamente, desenmascararon o ya sabían? yo creo que ya sabían, más bien los expuso, y pues todos sabemos que para unir a la gente se requiere tener un enemigo en común. A raíz de la pandemia y de cierto tipo de decisiones que el gobierno federal ha tenido, pues se ha visto reducida la aceptación del presidente bastante, me parece que de un 70 a un 40%, si no mal recuerdo. Y pues evidentemente vienen elecciones intermedias donde es muy importante que Andrés Manuel tenga una buena posición y cerrar filas en contra de los adversarios políticos. Y cualquier cosa, cualquier tema, ya sea las caravanas, incluso cosas que vamos a ver más adelante en este programa, como lo de Ojinaga, cualquier cosa pues va a ser una bandera que pueden tomar unos u otros aliados o adversarios políticos para poder posicionarse en las próximas elecciones. Entonces no es de extrañarse y yo esperaría que de aquí en adelante pues veamos más declaraciones, más golpeteo político, más alianzas, más, pues no sé, más de todo esto que estamos acostumbrados en cada elección. No es malo estar en contra del presidente, como le preguntaste a Champi, no es malo tener un libre pensamiento, no es malo incluso si eres tú miembro de Morena o si eres incluso funcionario de alguna dependencia, estar en contra de las decisiones que está tomando una persona. Nadie tiene la verdad absoluta y es importante manifestarlo, y no por estar en contra de una idea, de un partido o de un presidente, eres un mal ciudadano. Al contrario, estás ejerciendo tu derecho viviendo en un país democrático, ¿no? Champi, antes de ir a corte, en una sola palabra, ¿qué le deparará el futuro a el BOA? Va a sobrevivir, siempre va a existir. Muy bien, vamos a corte y continuamos entre generaciones para hablar de Ojinaga y el agua de Chihuahua. Regresamos, Elena, y regresamos contigo. Continuamos. Entre generaciones, entre generaciones. Continuamos entre generaciones. Ojinaga y el agua de las y los chihuahuenses. La semana pasada se abrieron las puertas de la presa El Granero para extraer el agua, según anunció Conagua. Hubo un enfrentamiento entre los productores y las autoridades. Fue el delegado federal, Juan Carlos Loera, a la ciudad de Ojinaga y se incrementó la tensión, tanto así que tuvo que estar resguardado adentro de la presidencia municipal, y el incremento de la extracción está apegado a elementos técnicos y legales, nos dice el agua.
¿El agua se está utilizando para pagar la deuda o es beneficio para otros estados? Y viene otra gran pregunta. ¿Y el acuerdo de Conagua con los productores chihuahuenses? Recordemos de manera rápida, y lo hemos platicado en este programa de Entre Generaciones. Hace escasas semanas hicieron lo mismo con la presa Boquilla y ahora lo hacen con Presa El Granero. Es decir, seguimos siendo el único desierto en el mundo que exporta agua. ¿Por qué seguimos siendo así? ¿Y por qué Conagua, después de firmar una serie de acuerdos, deja a los de la zona de Delicias, Meoqui, San Francisco de deja la zona de aquí del centro del distrito Quinto de Riego y se va para la zona de El Granero allá en Ojinaga, Chihuahua? Elena, retomando, querías mencionar algo de lo pasado, pero ¿qué está pasando con eso? Miren, retomando, es una continuación de lo del BOA y de lo que señalaba Héctor. O sea, lo que estamos viendo con el pretexto del agua es otra faceta del bloque opositor o de los opositores, para no, si no quieren sentirse o reconocer que están en un bloque. Es exactamente lo mismo, es otra actividad de oposición. Todos sabemos que desde 1947 México tiene firmado un acuerdo con Estados Unidos y cada 5 años hay que pagarle una determinada cantidad de agua. Para esto, en algunas partes, Estados Unidos surte a México, sobre todo allá por Tijuana, por Mexicali, por aquellos rumbos, y en otras nosotros se lo regresamos. Ha pasado así todo este tiempo. México ha cumplido, pero resulta que ahora se les ocurre que el agua es de Chihuahua y de los chihuahuenses. Entre generaciones, Continuamos Entre Generaciones. Tuvimos unas fallas y la verdad es que estamos solucionándolo porque estamos transmitiendo desde casa. De hecho, seguimos sin vernos en redes sociales. Espero si nos estemos escuchando por radio. Estamos hablando del tema de Ojinaga y no sé si esté escuchando por ahí. Estas son las cuestiones técnicas que hay después de estar transmitiendo desde casa para cuidarnos todas y todos nosotros. Y adelante, puedo escuchar a Enrique Torres. Champi. Ok. Bueno, como ya explicó más o menos la señora, pues todo gira en base al Tratado de Aguas en México y Estados Unidos, firmó en febrero del 44, no fue el 47. Establece así en pocas palabras, Estados Unidos le da agua por el río Bravo a México, le da agua a Estados Unidos por el río Bravo, y Estados Unidos le da agua a México por el río Colorado. No más. Si lo viste, o sea, si lo ves desde esa perspectiva, pues a nivel nacional, todo va bien. Pero el problema no es ese. El problema son más bien, son las formas en las cuales las 4T está llevando estas cosas. O sea, el proceso, pues. O sea, llegan, abren las compuertas, no hay una medición real, no hay algo que le retribuya al Estado el hecho de que estén quitándole nuestra agua. Y luego se le ocurre ir al superdelegado a confrontar a la gente de una manera, en vez de llegar con una carta de cambio, no sé, un apoyo a los agricultores. Al contrario, llegó y se enfrentó a ellos de la forma más, no baja, güey, eres un servidor público, estás para ayudarles, no para generarles problemas. Y pues miren, ahí están los videos en redes sociales bastante fuertes ahí con lo que pasó. Realmente en Chihuahua somos aguerridos y la historia siempre nos lo ha reconocido. O sea, no puedes llegar a quitarnos algo que sea nuestro. Digo, es el país, pero retribúyenos algo. O sea, ¿por qué nomás nosotros? Yo lo veo desde esa perspectiva y estoy totalmente de acuerdo con los agricultores. No creo realmente que sea así como que algo que tenga que ver con el BOA, no, simplemente le están dando una patada en la bolsa a los agricultores y a sus herramientas de trabajo. O sea, no le veo otra pata a esto. Héctor. Oye, nos quieren censurar, ya me da miedo hablar del tema. Probablemente los gringos estén tomando la señal para que no hablemos para de nada. Oye, mira, con respecto a lo que dice
Perdón, con respecto a lo que dice Les Champi, comento de hecho rápido lo que comentó. yo estoy a ciegas. Yo estoy a ciegas. Parece que sirve la cámara, pero tengo que estarlos viendo en una otra pantalla porque estoy a ciegas, no veo lo mismo. Pero adelante, No Héctor. ve- A ver, ¿esto es parte del BOA, Héctor? A ver, o realmente, como lo dice Champi, es el enojo de los agricultores porque están quitándole el agua y ni siquiera se ha cumplido, ni siquiera ha llovido, vaya, en Chihuahua. Bueno, el BOA, digo, no, yo no creo que sea parte del BOA como tal, ni mucho menos. Va más encaminado a lo que menciona Champi, pero hay dos problemas centrales. Uno, la necesidad que tiene México de cumplir con un tratado internacional, y la otra, evidentemente, pues son los ingresos de los campesinos, que como bien mencionaste, Christopher, pues somos un desierto, y pagar esto, sobre todo cuando no ha llovido. Aquí en la ciudad de Chihuahua tuvimos la primera lluvia la semana pasada, la primera lluvia del año. Así de grave está aquí el estado del tema del agua, y se agrava cuando pues, los funcionarios que deben de servir como mediadores para solucionar un problema, pues se portan como niños de kinder, hombre. Yo cuando estaba viendo los videos, pues estaba viendo a dos niños de kinder diciendo, oye, mi papá tiene bigote, peleando por tonterías así. Una de las leyes de la negociación que yo conozco, pues es ser inteligente mejor que agresivo, y siempre es bueno tener pues un buen aterrizaje, empieza con una buena aproximación. Yo creo que aquí se está portando de manera agresiva con los campesinos. Ellos son agresivos porque pues es su comida lo que está en juego, es entendible, y los funcionarios pues deben de tener la madurez política necesaria como para sentarse a una mesa. Yo vi los videos que subieron sobre la negociación que tuvo lugar antes de que incendiaran los vehículos, y lo que pedían los campesinos era, de inicio, se cerraran las compuertas para tener la negociación. Ellos decían, cierren primero las puertas y luego nos sentamos a platicar, algo que accedieron después de que se quemaron esos vehículos, después de que retuvieron ahí al delegado Loera, y el anuncio que dio el líder de estos campesinos fue que el gobernador del estado había dado la instrucción de cerrarlo, ni siquiera gobierno federal. Que se puede aprovechar este tipo de eventos para capitalizarlos de manera política, teniendo las próximas elecciones, pues es evidente. Y con más razón deben de tener esto en cuenta los funcionarios que pertenecen a algún partido y que pueden tener alguna aspiración política futura, como para por lo menos sentarse a negociar de manera tranquila y que impere siempre la razón. Champi, no es el primer encuentro entre productores y Conagua, es decir, vimos lo que pasó hace algunos meses en el distrito Quinto de Riego y otra vez vuelve a pasar. ¿Qué opinión te merece? Mira, lo mismo de siempre. El problema para mí son las formas. O sea, lo del tratado se tiene que cumplir, se entiende. Ahora, fueron como ya vieron que no le salió en Delicias, o sea, bueno, en la zona de Delicias, el Conchos y allá, quisieron irse también ahora quisieron irse en la presa al granero, y yo creo que también se toparon con pared. Como comenta Héctor, ellos lo que inicialmente pedían era cerrar la compuerta para poder negociar, no que fuera superaban la compuerta de sin agua, ¿verdad? O sea, estamos listos para rolar todo el agua. Ya entré, pero no. Sí, ya está Elena por ahí, yo creo que ya está Elena. Sí, ya aquí ya la estamos viendo. Muy bien. Ya estamos aquí. Elena, por ahí venía diciendo, decía Champi y decía Héctor que, a ver, ellos planteaban que esto no es el BOA, pues a final de cuentas le están pegando en el bolsillo a los agricultores, y así como pasó en la presa La Boquilla, nuevamente vuelve a pasar allá en Ojinaga. Y otra cosa que se planteaba en lo que estábamos contigo regresando, Elena, es que ¿qué le pasa con agua? Es decir, si bien es cierto, se tiene que cumplir con el tratado internacional, pero las formas son las que no son adecuadas. Y vimos las práctica nula habilidades de negociación por parte del delegado federal, cuando va y se pelea, lo decía Héctor, con los agricultores diciéndole que el bigote de su papá es más grande y que el de su papá es más grande que el del otro. Vaya, con una nula estrategia de saber negociar con los agricultores, como se vio en Ojinaga, y están los videos y Héctor los puede publicar en sus redes sociales para que la gente los vea. Elena, adelante.
Sí, o sea, le comento yo que posiblemente no sean del bloque en sí mismo, pero es muy claro que es gente asusada por el PAN, que No. en todos los tiempos nunca jamás se había manifestado por el cumplimiento de este acuerdo y es hasta ahora como una manera de causar problemas, ¿sí? En donde se están oponiendo, ¿sí? Para mí eso es así como que mucho, muy claro. El tratado tiene ¿cuánto tiempo? Y siempre hemos cumplido y hasta ahora se les ocurre oponerse y además sacando un rollo muy regionalista, el agua es nuestra, el agua es de los chihuahuenses y nadie se la lleva. Ese discurso, perdónenme, pero eh, no lo habíamos visto en otras ocasiones. Eh, lo único que yo vi, o sea, en estos días, fue la quema de las camionetas, eso fue lo que me llegó. Eh, y de parte de todos los lados, la utilización de las agresiones, la utilización de la violencia, nunca jamás nos va a llevar a buen arribo. Y ahorita, por lo que se ve, y seguramente que va a subir de tono, porque yo sí insisto en que esto tiene trasfondo político, está manejado por las gentes del PAN, básicamente, y claro, el discurso, la justificación, pues pueden resultar muy seguidoras de la gente, de la gente de que es manejada. Yo no digo que tengan o no razón, pero sí es muy evidente el manejo de la gente política. ¿Sí? Así tal cual. ¿Sí? Héctor, Porque solo ¿sí estará ahora el se les PAN? ocurre. Uh-huh. Héctor, ¿sí estará el PAN detrás de todas estas manifestaciones? Mira, puede estar cualquier persona porque quien domina tus emociones, pues controla tu cabeza. Evidentemente, los campesinos están emocionados porque pues, se pueden quedar sin su patrimonio, se pueden quedar sin lo elemental para dar sustento a sus familias. Es importante que los políticos sean políticos y comiencen con argumentos a llegar a un común acuerdo independientemente del partido. Es importante, entendemos todos que se vienen las elecciones, entendemos todos que cualquier persona puede capitalizar esto, pero es importante que los políticos que tengamos pues, se comporten, y los funcionarios que tengamos se comporten a la altura de las circunstancias y puedan realmente ser un factor de cambio positivo para la sociedad. Evidentemente, y lo mencionamos antes, los tratados pues, se tienen que cumplir. Pero tenemos que negociar entre varios estados el cómo se tiene que cumplir ese tratado y el gobierno debe de entrada asumir una postura menos agresiva y más conciliadora con campesinos que lo único que necesitan es alimento y el agua es algo básico para que se pueda dar esta cosecha que ellos necesitan para llevar alimento a sus casas. Si no tenemos empatía, si no tenemos esa sensibilidad, cualquier persona, llámale PAN, llámale PRI, llámale cualquier institución puede llegar a prender un fósforo porque estás llenando de gasolina el lugar. Champi. Pues igual, para mí siguen siendo las formas. Yo sigo peleado en que debe de haber más infraestructura de medición, porque también eso es lo que pelean los agricultores. La verdad es que no creo que, o sea, como dice Héctor, puede haber alguien atrás del movimiento, pero yo digo que es razón novia que ellos están viendo cómo se les está esfumando su herramienta de trabajo y tienen que pelear por ella. O sea, no hay de otra. Ellos tienen que asegurar su patrimonio. O sea, no lo pueden dejar tan al aire y la manera de que ellos es enfrentándose a lo que es, o sea, tratando de llegar a un verdadero acuerdo que a ellos también les convenga, porque pues, de una u otra forma ellos tienen que asegurar su lana.
Eso es mi opinión, la verdad. O sea, ellos se tienen que asegurar su producción más que nada, y al ver que no hay una medición, que solamente llegan y abren las compuertas y sale el agua y ellos nomás están viendo cómo se está vaciando la presa y sin ningún fin, o sea, aparte de lo del tratado, ellos no, al no haber medición, ellos nomás ven que se vacían, o sea, no le veo otra forma. Falta de política, Elena, falta de funcionarios empáticos. Sí, yo creo que, pues, mire, desde el mismo, quiero hacer una aclaración. No son campesinos, son grandes agricultores los que están ahí, ¿no? Hay diferencia en los conceptos de agricultor y todo. Y también quisiera mencionar que ahí tenemos una cervecería, y sabemos que para hacer cerveza se requiere de muchísima agua, ¿sí? Muchísima agua. O sea, nada más quiero aclarar, y que cuando se puso la cervecera, ¿sí?, tampoco nadie dijimos nada acerca de el agua. O sea, nada más a manera de reflexionar en esto. Sí, coincido en que a los políticos les hace falta tener un poco más de responsabilidad, tanto de un lado como para azuzarlos utilizando argumentos tal vez válidos en cuanto al sentir y en cuanto al nacionalismo y al regionalismo. Ahí hay una falta de responsabilidad, ¿sí? Ahí hay una falta de responsabilidad, y posiblemente, como dicen, también del otro lado, en cuanto a no propiciar que realmente se den las mesas de diálogo y que funcionen como deben de ser. Esto no se resuelve con violencia. Cualquier cosa, los acuerdos son en armonía, con diálogo, en una mesa. Y ahí yo creo que los políticos están fallando, ¿sí? De los dos lados. Así es. En una sola palabra para finalizar, y vamos a cambiar de tema, ya no vamos a corte porque con las fallas técnicas se completaron los cortes que tenemos que ir, pero en una sola palabra, ¿qué le depara con el tema de Conagua, Elena, en un futuro? Mira, si el gobernador, que es el responsable de lo que sucede en el estado, y que ya acordó con la federación, pues le dice a sus compas, ya no le buigan, hombre, ¿para qué los enemistamos más? Porque le siguen moviendo y van a seguir despertando al tigre, ¿sí? Yo sí se lo recuerdo. Y quiero recordar también algo de lo que decía Héctor. La verdad es que si bajaran los bonos del presidente, Morena no estaría a punto de ganar 14 de las 15 gobernaturas que van a estar en juego en el 21. Todas las encuestas lo mencionan por ahí, y creo que se debe a que no les guste a unos pocos, pero en términos generales hay una gran aceptación de las medidas que está haciendo el presidente. Héctor. Bueno, en ese sentido yo creo que pues podría estar de acuerdo en el que Morena va a tener una buena participación en cuanto a sus votantes, principalmente porque en general los políticos no tienen una buena credibilidad, y los partidos políticos tradicionales que anteceden a Morena pues no están haciendo un buen trabajo desde la oposición, pero no quiere decir que esté del todo haciendo las cosas tan correctas, ¿no? Sobre todo en formas como estas. En cuanto a lo que necesitamos ¿qué esperaría yo para el tema del agua? Pues yo esperaría golpeteo hasta que terminen las elecciones, veremos quizá cómo se va a solucionar. Yo no esperaría una solución definitiva a corto plazo, ni a mediano plazo, y yo esperaría hasta después de las elecciones para ver qué pasa con esto. Champi. Pues yo creo que es demasiado ambicioso decir lo que dijo la señora, de las 14 que ganan, o las 15 que ganan 14, porque sí llevan 2-3 sucesos ahí bastante malos, pero bueno, bastante ambiciosos los comentarios. Yo digo que el agua es de Chihuahua y que se debe de moderar, que se debe de cuidar, y somos generosos y podemos donar agua, pero de una buena manera.
La oposición debe de ser muy firme y acorde a los temas específicos a lo que está. Pues nomás, pues. Semáforo naranja en Chihuahua. El cambio del semáforo el pasado lunes, el día de ayer, cambio de semáforo de rojo a naranja para la reapertura de actividades de 57 de los 67 municipios. No significa que el coronavirus haya terminado, al contrario, la reactivación de la economía son medidas de prevención con todo y el contagio. ¿Cómo prevenir el riesgo del rebote del COVID? Así como también los 10 municipios faltantes cambiarán a naranja hasta el 21 de junio. El lunes ya había gente en la calle sin cubrebocas, es decir, apenas dijeron de rojo a naranja y la gente comenzó a salir como si nada. Pusieron algunos medios, se fueron de rojo a verde sin pasar por el naranja ni por el amarillo. Y esto pues puede tener como consecuencia, si no nos cuidamos, un rebrote del coronavirus. Elena. Mira, justamente yo creo que gracias a las medidas que ha tomado el gobierno federal, es que no nos ha ido tan grave como fue en otros países. A mí me parece también un acierto el que se haya empezado a ver este gran estado de manera regional, de tal forma que, porque en un principio se veía como que éramos todo parejo y la verdad es que no. Juárez se cuece aparte, ¿no? Juárez se cuece aparte y las grandes capitales. En la sierra, afortunadamente, fue muy poco el brote y sí veo que hay un relajamiento, el llamamiento desde aquí a que nos sigamos cuidando. No le daría yo tanta importancia a la cuestión del uso del cubreboca, porque es un tema muy debatible. Ya el doctor López Gatell lo ha comentado muchas veces, ¿sí? Lo ha comentado muchas veces. Yo traigo mis cubrebocas y solo cuando voy a entrar a algún lugar donde hay más gente, bueno, me lo pongo, pero y luego lo tiro, ¿sí? Luego lo tiro, pero hay momentos en los que no hay necesidad. Y si acordamos llevar con nosotros siempre a Susana, creo que podemos seguir avanzando. Por otro lado, es inadmisible que sigamos manteniendo esto, porque eso no es vida, eso no es vida. Si cambiamos nuestra alimentación, si aumentamos nuestro sistema inmunológico, si dejamos de comer cosas chatarras, porque lo que se ha visto con esta gran pandemia es que no es solo el bicho, sino las enfermedades que como población hemos venido acumulando, especialmente en estos años de neoliberalismo. Diabetes, hipertensión, tabaquismo y párele de contar, ¿sí? Entonces, si nosotros nos cuidamos, podemos llevar una vida medio normal, con Susana en medio todo el tiempo. Que no se nos olvide que ya va a ser nuestra acompañante a todo lo que hagamos, ¿sí? Con Susana en medio. Mira, yo creo que en los 3 niveles la verdad es que se han hecho pues bien las cosas, tomando en cuenta pues, la gravedad del problema, que no es en sí la mortalidad de la enfermedad, pero sí su alto grado de contagio, ¿no? Aquí sí es importante mencionar que en Chihuahua los protocolos se siguieron en buen tiempo. Los que tenemos oportunidad de convivir con empresarios de otros estados, por ejemplo, el estado de Durango, comenzaron las medidas antes de que hubiera la cantidad de contagios que lo y ahorita tienen un problema serio porque están los negocios tan asfixiados. Va a ser difícil que puedan implementar las medidas sin que genere un problema más serio a la economía de los ciudadanos. Aquí en Chihuahua, evidentemente, hay negocios que quebraron. La mayoría de los negocios sufrimos alguna pérdida en las utilidades. Los mismos empleados fueron muy perjudicados por este cierre de algunos negocios o el que recibieron menor sueldo al que estaban ellos acostumbrados.
Sin embargo, yo creo que aquí en Chihuahua pues vamos a poder salir de manera positiva dentro de los próximos meses, que no va a ser rápido, no nos vamos a recuperar en 2, 3 meses, ni en 6, hombre, esto se va a alargar bastante, el tema económico, más que el tema de la enfermedad. Incluso ayer me enteré, les comparto, un primo mío que él por su trabajo decidió quedarse en un lugar fuera de su familia, y ahora que iba a tomar vacaciones se hizo la prueba del COVID y resultó que tenía las enzimas como si ya le hubiera dado y él cuánta se dio. ¿Cuánta gente como él ahí en la calle que ya se enfermó, ya se recuperó y nadie se dio cuenta? Entonces, las medidas de distanciamiento han ayudado precisamente para que las personas que no corren riesgo puedan generar incluso porque su sistema inmunológico está más preparado para la enfermedad y que no se saturen los hospitales. Entonces, pues yo la verdad es que de manera general vi positiva la estrategia a todos los niveles de gobierno. Sin embargo, sí, la economía va a ser muy importante que reciba los apoyos necesarios de parte de todos los niveles de gobierno. Champi. Mira, yo opino que económicamente era necesario, pero por la salud no tanto. Todos los días dicen que estamos en el pico, que la semana que viene será el pico y siempre estamos en el pico, ¿verdad? Pero ya era necesario para poder mover la economía. Yo, así como comentó Héctor, ya hubo varios negocios que ya quebraron, otros recibimos menos utilidades, que es lo que nos ha estado pasando. Y yo digo que está bien que hayan abierto, o sea, con las medidas necesarias, eso que explicó el gobernador, que el aforo al 30%, este, digo, o sea, con la disciplina que hemos estado aprendiendo, ¿no? No creo que esto vaya a ayudar mucho a mitigar, pero pues va a subir la economía. Va a seguir habiendo casos y como comenta Héctor, en algún momento dado a todos nos tiene que dar el COVID, no de una forma, la idea es en cuándo nos va a empezar a tocar. Sigo de acuerdo con el tema de que hayan abierto, tiene que haber movimiento y la gente tarde o temprano lo iba a empezar a hacer y qué mejor que poniendo medidas para poder hacerlo. Elena, ¿y las expectativas para la reactivación económica? Es decir, ¿quién va a vigilar los negocios, cumplan sus medidas? Se supone que las autoridades municipales, las autoridades estatales serán las encargadas y los encargados de poder estar midiendo que los negocios sí cumplan con estas medidas. Y seguiremos viendo largas filas de personas haciendo fila para la cerveza y a la falta de autoridades municipales que vayan y pongan orden ante eso. Es decir, por un lado no quieren asumir el costo político y por otro lado se vanaglorian con apoyos hacia la ciudadanía en general. Elena. Mira, muy interesante y además esto que mencionas de como pueblo, cómo resulta muy impresionante las filas para la compra de cerveza una vez que empezaron a llegar a los Oxxos, ¿no? Muy, muy impresionante y sin los cuidados necesarios. Sin embargo, está lo que menciona Héctor. ¿Cuánta gente fue portador del virus y no manifestó síntomas? ¿Cuánta gente estando en su casa llegó alguien de visita y aun cuando se supone que guardaron los cuidados, le dieron los síntomas? Al ser este bicho algo nuevo en nuestra cotidianidad, creo que falta muchísimo por estudiarlo. Es un bicho que llegó para quedarse con nosotros y que tendremos que convivir con él. Va a ser difícil que las autoridades estén sobres los negocios, pero va a depender muchísimo de la conciencia de cada uno de nosotros. Pero sobre todo que hagamos caso de cambiar nuestros hábitos alimenticios y también, aunque no se crea mucho, también hay que cambiar nuestras maneras de pensar. Hay que vivir en realidad con menos estrés, con más armonía y sobre todo con un pensamiento más positivo, ¿sí? Eso ayuda a que nuestro cuerpo esté bien. Recordemos que si nos pega el bicho,
no nos va a matar el bicho mismo. Es solamente si yo tengo otro tipo de enfermedad que me lo va a agravar más y que posiblemente me muera, ¿no? ¿Cuántos? 2, 3 casos por lo menos hay documentados de personas muy grandes que la lograron salvar. ¿Por qué? Porque estaban sanas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo apelo a la responsabilidad y con el permiso de ustedes y de tu público, eh, quiero leerles algo. Cuando la pesadilla llamada pandemia termine, o en su caso nos dé un respiro, mi mayor esperanza es volverlos a ver. Estaremos quizá cansados, posiblemente desesperados, incluso profundamente tristes, pero terminará y volveremos a sonreír, volveremos a tomarnos de la mano, a estrecharnos con amor. Habremos aprendido que el miedo y el dolor un día llegan, pero otro, más venturoso, terminan por marcharse. Seremos más pobres de dinero, tendremos menos de lo que tuvimos, pero estaremos. Y eso es lo que cuenta. Algunos se habrán marchado, dejando huellas profundas en nuestro corazón, porque se fueron tan solos. Por eso, cuando esto acabe y dejemos atrás el dolor y el desamor, mi mayor deseo, mi única expectativa, mi gran esperanza es que nos veremos de nuevo y a pesar de todo, contra todo, volveremos a sonreír. Muy bien, Elena, muchas gracias. Gracias por compartirnos A todos. tus pensamientos, muchas gracias y sobre todo que coincido en muchas de las cosas que planteas. Héctor. Sí, no, muy bonito el pensamiento, realmente no solo va a haber menos dinero, sino que el dinero vale menos y lo hemos visto en este encierro, cuando vamos al mandado, que pues estás gastando hasta un 50% más comprando los mismos artículos. Va a haber un cambio en cuanto a los hábitos de consumo de la gente en general. Coincido con la señora Elena sobre que requerimos un cambio de mentalidad, sobre todo aquí en Chihuahua, que somos uno de los estados más alcohólicos. Esto genera otra serie de problemas que con esta enfermedad pues quedaron expuestos. Es importante sí tomar en cuenta nuestra salud, tomar en cuenta nuestra salud mental también, que es importante en esta pandemia. Yo creo que de manera general nos fortalecer nosotros como sociedad. Se vio el carácter de los chihuahuenses y de los mexicanos en general. Yo estoy muy orgulloso de cómo se ha portado la gente aquí en mi estado, en mi ciudad, de los empresarios que han luchado de una u otra manera para seguir adelante y para seguir pagando la nómina. Yo no he visto egoísmo de parte de la mayoría de los empresarios, se ha portado a la altura. Y la verdad es que espero de manera honesta de que los funcionarios de todos los niveles se comporten también a la altura y ayude a los ciudadanos de a pie, a que no tienen empleo, a los que tienen empleo y ganan poco, pero también a los empresarios que proveen estos empleos y ayuda a que la economía se active. Champi, para finalizar. Okay, mira, yo opino con el tema de quién va a cuidar a los negocios, digo, salvo de las autoridades que les toca hacer el chequeo, es más bien disciplina propia. O sea, yo en lo personal ahora me lavo más las manos, si lo quieres ver, tomo mi sana distancia, ya no saludo de mano, salvo del puño, que es lo más cercano, cero abrazos. Yo opino que esa es la manera en la que nosotros vamos a estar cuidando a nuestro estado y a nuestro municipio más que nada para que esto pase un poquito más pronto. Es mera disciplina. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y como comenta Héctor también, de que en Chihuahua hemos sido un poquito más, bueno, no un poquito más, hemos sido bastante cuidadosos con el tema. La gente se ha solidarizado increíble. En lo personal me ha tocado apoyar a varias personas con el tema de económicos. Solidaridad y disciplina. Esos son mi pensar sobre este tema de la reapertura y sobre el cuidado que vamos a tener que tener entre nosotros y en apoyo a todos los negocios.
Así es, gracias Champi, gracias Enrique Torres, gracias Elena Rojo, gracias Héctor Villalobos, muchas gracias. Este es tu programa Entre Generaciones, muchas gracias por acompañarnos y como lo dice Elena, Héctor y Enrique, no por nada los chihuahuenses somos hospitalarios, somos leales y somos valientes como lo dice nuestro escudo, que es escudo de Chihuahua, pero también lo compartimos con el estado de Chihuahua. Este es tu programa Entre Generaciones, mi nombre es Christopher James Barús y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia y a ser felices. Hasta mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.